buenas tardes. Buenas tardes. Siendo las 6:05, ¿les parece bien si iniciamos con el evento del día de hoy? Bueno, ya tenemos lista a nuestra ponente. Ya estamos también en vivo en Facebook. Vamos a iniciar en nombre de los directivos de la Sociedad de Urbanistas. En esta ocasión me toca iniciar con este evento. Quisiera agradecer la presencia de quienes se han unido a través de Zoom y a través de Facebook, y a nombre justamente de la Secretaría de Vinculación Profesional e Internacionalización de la Sociedad de Urbanistas del Estado de México, doy la más cordial bienvenida a la maestra Vanessa Luciana Sadel, quien desde Lima, Perú, nos va a realizar una plática con una temática que me parece que es altamente importante, sobre todo para efectos de lo que a nosotros nos interesa, la ciudad y lo urbano. Ella nos hablará de ciudades para todos. Adelante, Mateo. Mateo, ¿nos escuchas? Mateo va a hacer la presentación y la lectura del currículum. Mateo, ¿sí nos estás escuchando, Mateo? Para que puedas intervenir. No se escucha tu voz. No se escucha. A ver, vamos a tratar de resolver. Por ahí tenemos alguna situación con la intervención de Mateo. Si gustas. Sí. Adelante, Betty. Si gustas, vamos iniciando. Voy a presentar a la arquitecta. Adelante. Gracias. En esta ocasión nos acompaña. Adelante, Mateo. Adelante, Mateo. Hola, ¿sí se escucha? Sí, ahora se escucha. Ay, disculpen, qué pena. Qué pena. Bueno, recibimos a Vanessa Luciana Sadel Velázquez. Es arquitecta por la Universidad Ricardo Palma en Lima, Perú, especialista en accesibilidad, diseño universal y fabricación digital. Tiene estudios realizados en diseño paramétrico y fabricación digital en The Architectural Association School of Architecture en Londres, Inglaterra. Certificada globalmente en fabricación digital por Fab Foundation y Fab Lab SAN. Estudios de accesibilidad y diseño universal, accesibilidad cognitiva, turismo accesible, neuroarquitectura y tecnologías para la inclusión. Es miembro de la International Association of Accessibility Professionals y miembro del Comité Consultivo de Accesibilidad del Colegio de Arquitectos del Perú. Miembro de la AA Architectural Association en Londres. Es también coordinadora del equipo ULIMA en la actualización del informe regional sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina bajo el enfoque de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También proyecto trabajado en conjunto con RIADIS y la International Disability Alliance en Suiza. Bueno, es también editora invitada de la revista LIMAC, Eje Temático, Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. Es también docente y secretaria académica de la carrera de Arquitectura de la Universidad de Lima, y su investigación actual se centra en las implicancias del uso de nuevas tecnologías en el aprendizaje de la arquitectura y el impacto social de la fabricación digital como herramienta de comunicación inclusiva del proyecto arquitectónico. Muchas gracias, Mateo. Pues
Entonces tendremos el honor de escuchar a la arquitecta Vanessa Sadel. Adelante, arquitecta. Gracias, Esca. Buenas noches, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder compartir el espacio con ustedes hoy día para hablar de un tema que creo yo es muy pertinente y sobre todo nos hace reflexionar, ¿no? Un poco viendo qué es lo que pasa con nuestras ciudades y qué estamos haciendo también con nuestras ciudades. Así que, bueno, había puesto el título para esta charla, para esta conversación, Ciudades para Todos, y elegí esta imagen, que es una fotografía que saqué hace unos días. Ahí estoy yo caminando con uno de mis hijos, Emilio, y es una imagen que creo yo dice bastante, ¿no? Porque a través de las sombras podemos ver que estamos caminando, ¿no? Estamos andando por una vereda, por un sendero, pero encuentras también este elemento que se cruza en el camino, ¿no? Y que de repente el primer impacto pues no le dimos mucha importancia al ver la fotografía, pero resulta que esto es una barrera para alguien, ¿cierto? Porque va a haber alguien en silla de ruedas, por ejemplo, que ya no va a poder cruzar con facilidad. Vemos ahora el piso también con tantas líneas, rebajes, etcétera, que también presentan o significan un impedimento para alguien, por ejemplo, una persona ciega que va con el bastón guía y pues se puede confundir con estas líneas, ¿no? Entonces, vemos que de pronto esta imagen encierra muchísimas cosas con las que día a día nos encontramos en las ciudades, nos encontramos en nuestro andar, en nuestro interactuar con las personas. Yo soy arquitecta y soy docente, como Mateo me presentó, muchas gracias. Y como docente, siempre le digo a mis alumnos que el diseño es un proceso, ¿no? Y que es un proceso abierto, y sobre todo que el diseño nos debe llevar a una reflexión. El diseño es reflexión, porque para tú poder tomar una acción, tomar una decisión, una estrategia proyectual, tienes que haber analizado, investigado, etcétera, reflexionado sobre determinada situación. Entonces aquí siempre viene como esta primera pregunta que me hago y siempre hago a los alumnos, y bueno, ahora se las hago a ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué cosa diseñamos, no? Arquitectos, diseñadores, urbanistas, ¿qué cosa es lo que estamos haciendo, qué estás pensando, no? Por lo general las respuestas son, ¿no? Espacios, no sé, relaciones espaciales, un conjunto de equipamiento, etcétera, ¿no? Y yo me atrevería a decir que diseñamos experiencias, ¿no? Invitaciones, ¿no? Para ver cómo se usa algo, para saber qué cosa está pasando, qué podría pasar. Pero en buena cuenta, me animaría a decir eso, ¿no? Que lo que hacemos es diseñar experiencias para la gente. Y ya me adelanté a la siguiente pregunta, pues ¿para quién? ¿No? ¿Para quién estamos haciendo esto? ¿Para quién se diseña? Y la respuesta siempre viene automático, ¿no? Para los usuarios, para las personas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber nosotros de estas personas? Sus medidas, cuánto miden, cuánto espacio ocupan haciendo una actividad. Aquí les cuento una anécdota cortita. Mi papá mide un poco más de 1,80 m, mi mamá llegará a duras penas al 1,50 m. Y cuando se casaron y construían la casa, mi papá es de esos clientes que entra y va a ver el proceso, la obra, y habla con el arquitecto, ¿no? Con los constructores, y siempre decían, oye, esto más alto, esto más acá, y modificaba las medidas, ¿no? Y cuando le entregan la casa, y mi mamá pues entra a la cocina a cocinar, mi papá no cocinaba, no podía usar la cocina. Y hasta el día de hoy mi mamá usa la cocina, subía en un banco para poder ver qué cosa está dentro de la olla. Entonces, creo que esto va más allá de pensar en las personas como un estándar, ¿no? Como una regla, como una medida a aplicar. Y creo que lo importante aquí es entender primero que son personas y que son individuos y que cada uno es distinto. Y que para poder nosotros como arquitectos, como diseñadores, poder proyectar, poder diseñar, pues tenemos que pensar en la gente y conocer a la gente, entender la diversidad de personas que habitan en nuestras ciudades. Entonces esta charla, esta conversación que mantengo con ustedes hoy día, invita un poco a eso, a pensar en las personas primero. Y retomar la idea de experiencias,
¿no? Entonces pensar en que estamos diseñando para las personas y estamos diseñando qué experiencias van a tener en la ciudad. Estas son unas fotos de mis mellizos, aquí adelante cuando tenían 1 año, la primera vez que los llevé a un teatro, y siempre hablamos del aprendizaje sensorial, ¿no? Aprender a través de los sentidos, incentivar nuestros sentidos, captar todo lo que nos rodea, el contexto y las interacciones sociales también a través de los sentidos. Entonces, viendo una imagen como esta, ustedes ahorita pueden imaginarse colores, sonidos, olores, ¿no? O agarrar el globo, aquí está mi hijo Mateo, agarrando un globo, y podemos automáticamente hacer referencia a pues, cómo suena cuando agarramos un globo, ¿no? Y esas son como las experiencias que siempre me gusta como rescatar y observar, ¿no? Cómo nos relacionamos con los demás, con el contexto que nos rodea, a través de nuestros sentidos, y en buena cuenta a través de nuestro cuerpo. Entonces vemos aquí un grupo de niños jugando, ¿quién no ha pisado pues las raíces de los árboles en los parques? Y nos podemos imaginar esta situación, ¿no? Entre sonidos, risas, pasar de el aire, no sé, el sonido de las hojas de los árboles, etc. Entonces, conocer nuestro cuerpo, reconocer nuestras medidas, nuestro espacio, y el espacio que ocupa el otro, y cómo nos relacionamos con el otro. Y pongo esta imagen para ya ir entrando un poquito a nuestro tema, por la frase que se ve en esta fotografía. Es un espacio asignado para una persona con discapacidad. Y dice, ponte en mi lugar, no en mi sitio. A mí me gusta mucho caminar por la calle y me encanta sacar fotografías de lo que voy encontrando en la calle. Ya van a ir viendo, eso son un poco las fotos que les voy a mostrar ahora. Y me sorprende siempre como, oye, ¿esto es posible? ¿Cómo llegó esto acá? ¿Cómo hicieron esto? Es que no pensaron cómo se iba a usar, no pensaron quién iba a andar por esta vía. Entonces esta primera frase, ¿no? De ponte en mi lugar, es algo que siempre me retumba, ¿no? En la cabeza y que siempre estoy dándole vueltas. Hace poco salimos de paseo a este pueblo que se llama Antioquía, está a 2 horas de Lima, y me sorprendía encontrarme con estas veredas tan angostitas, ¿no? En la fotografía está mi hijo Emilio, y fíjense el tamaño, él tiene 3 años, y estas veredas eran pues realmente angostas, ¿no? Entonces, y todo el pueblo es así, ¿no? Es un pueblo chiquitito, súper pintoresco, pero todo el pueblo es así, y todas las calles son empedradas. Entonces, claramente no hay un sentido de accesibilidad, ¿no? De que todos puedan acceder, de que por esta vereda pueda subir una persona adulto mayor, por ejemplo, una persona anciana. Y ya ni mencionar una persona en silla de ruedas, ¿no? Las personas en silla de ruedas van a tener que transitar por las pistas y son empedradas. Entonces, esto representa también dificultad para ellos. Y volviendo a Lima, ¿no? Que estamos ya en Lima, la situación no es tan distinta. Lima es una ciudad en la que el peatón tiene que parar en las esquinas para que el auto cruce, el auto pase, y después el poder cruzar, ¿no? Lima es una ciudad en la que si se detiene el vehículo para dar pase a que cruce el peatón, pues el auto de atrás ya te está tocando la bocina y te está gritando y etcétera, ¿no? Y estas son un poco nuestras veredas en Lima. Y me gusta hablar de las veredas, me gusta fotografiar lo que pasa en la calle, porque creo que hay filtros, ¿cierto? De lo público a lo privado, ¿no? Cuando llego de la calle y paso a la vivienda, pues no entro de golpe al espacio más privado de la vivienda, ¿no? Entonces tengo una transición, tengo un hall, tengo un recibo, y así como tendré una zona de acogida en un museo, etcétera, ¿no? Siempre como un filtro. Entonces creo que entre la actividad social que se da dentro de las viviendas y la actividad social en las calles, también hay un filtro, hay un paso, ¿no? Y el primer punto en el que nos encontramos van a ser las veredas, ¿no? Entonces, les pongo estas imágenes un poco para mostrar también qué pasa con estas veredas acá en Lima, ¿no? Esas veredas como súper angostitas. Como les dije hace un rato, yo tengo mellizos, mi coche doble ocupa más que una silla de ruedas, mi coche doble está bordeando entre los 90 centímetros, 1 metro,
Entonces, realmente genera un bloqueo en la vía, ¿no? Entonces acá vemos que vienen dos personas y ya desde lejos tenemos que estar como tanteando, tú me vas a dar pase, yo voy a tener que bajar, ¿qué vamos a hacer, no? Te encuentras con este tipo de cosas también, ¿no? Donde ya no es solamente el ancho, que es muy angosto en la vereda, sino que tienes estos elementos que te empiezan a invadir el espacio. Y tienes que ser tú el que se mueva y zigzaguee. Entonces digo, ¿qué pasa con la gente que anda en silla de ruedas? ¿Qué pasa con una persona adulta que anda en andador, ¿no? Que anda con un bastón, que anda con la persona ciega, que anda con un bastón guía, etcétera, ¿no? Entonces se ponen estos elementos pues sin ninguna conciencia por el otro. Y entra todavía otro tema también, ¿no? El mantenimiento, el estado en el que se encuentran las cosas. Y no estamos hablando de que, claro, esta cosa se mantiene así por un par de días, un par de semanas y se arregla. Esto tiene meses, se puede quedar años, etcétera, ¿no? Entonces empiezan a generarse muchas obstrucciones en el andar, en el camino de las personas en la calle, ¿no? O estos pequeños desniveles que uno dirá, bueno, pues a ver, no es tanto, puedes levantar tu coche, ¿no? Pero una persona en silla de ruedas no lo va a poder hacer tan fácil, va a tener que regresar todo lo andado, todo lo recorrido para poder llegar a la siguiente parte, ¿no? Y pues te encuentras con estas cosas también, ¿no? Entonces, te quedas sorprendido pensando ¿cómo pudo alguien ¿no? permitir esto, darle licencia, etcétera? No pasa, un niño con dificultad, una persona adulto mayor probablemente no va a poder pasar, va a tener que salir a la pista, etcétera, ¿no? Y ya esto es como, no sé, parece que me lo hubieran pasado de alguna película, de alguna historia, pero esto es aquí en Lima, ¿no? Esto lo he visto aquí en Lima. Entonces, pues construyes, ¿no? La vivienda pensando en tu lote, ¿no? Y no en lo que está pasando fuera, y los permisos, y las municipalidades, etcétera. Entonces, ¿no? Te quedas como pensando qué cosas están observando, qué cosa está pasando para que realmente lo que pasa de la puerta de tu casa hacia adentro sea una cosa y de la puerta hacia afuera sea otra historia. Entonces estos son los espacios que uno no está pensando en la ciudad, estos son los espacios donde son el primer lugar, el primer punto de encuentro que tenemos con el otro, el primer punto de contacto, y que no se están prestando atención, no se están pensando. Y hay otra situación que me parece aún, no sé, como más alarmante, ¿no? Que ya no es un tema físico, ya no es un tema entonces de obra, de ejecución, de elemento que existe, tangible. Ya hay un tema aquí de actitud, de comportamiento, ¿no? De qué tan consciente eres tú del otro y sus derechos y pues todo lo que esto implica, ¿no? Entonces vemos acá imágenes de autos que están invadiendo la vereda. Entonces es imposible que yo pueda pasar con el coche doble. Y fíjense que dejan el espacio como, bueno, pues que si estás andando puedes pasar, ¿no? Y siempre te quedas pensando, ¿no? O siempre se tiene esa idea de que si se piensa en las personas, se piensa en el peatón, ¿no? En el que camina. ¿Y qué está pasando entonces con las personas con alguna discapacidad? ¿Qué está pasando con las personas mayores? Entonces te encuentras con esto a diario, ¿no? Te encuentras que esto es ya una práctica común. Y ya esta también se las pongo porque, miren, que llama la atención por todos lados, ¿no? No solamente que invada la vereda, sino que fíjense cómo la rejilla, la reja del garage, ahora invade la vía pública. Y de estas cosas se ven, ¿no? Se ven bastante. Entonces, en vez de que esto baje recto, se realizan estas modificaciones posteriores, porque no sé, porque compraron una camioneta, viene un auto más grande, etcétera. Entonces siempre se está pensando en el auto. Entonces, ya no es solo el problema del auto en las vías y que gana más espacio en las vías, sino cómo el auto llega a invadir todo lo que pueda, ¿no? del espacio de las personas. Y esto que te obliga a moverte por la pista, nos obliga a movernos por la calzada, exponiéndote a, ya sabemos, ya pueden imaginar, ABC de cosas y peligros, ¿no? Y bueno, igual desde hace un tiempo aquí en Lima se están generando ciertas intervenciones, ciertas mejoras, ciertos cambios, como por ejemplo ya en el distrito de Miraflores, que es un distrito súper turístico aquí en Lima. Ya se están implementando, por ejemplo, las señaléticas con pictogramas, ¿no? Para personas con trastornos cognitivos. Se instalan también baldosas de pisos podotáctiles, etc. O sea, se empiezan a generar ciertas adecuaciones al espacio
público, a los senderos, para poder servir de guía a más personas. Y se ven también este tipo de cosas en los últimos años, esto no es de siempre, no sé cómo van las cosas en México, luego ya me contarán, pero estas cosas son nuevas, ¿no? Porque las plazas reservadas, en general, siempre han sido pensadas para personas con discapacidad, personas en silla de ruedas, y no tenían ese mismo derecho personas pues embarazadas, adultos mayores, en coche, etcétera, ¿no? Y me pasó a mí, estando embarazada de mellizos, pues ya se imaginan, la panza era descomunal, yo casi no me podía mover, y recuerdo haber llegado a un sitio y me dijeron, no puede estacionarse acá, porque esto es plaza para personas en silla de ruedas, y usted no está en silla de ruedas, tiene que irse hasta el otro lado y caminar. Entonces, ya no solamente es que no hay un espacio, no se está pensando el espacio para la diversidad de personas, sino la actitud frente al otro, ¿no? Que es una cosa que a mí me sorprende mucho y me llama la atención. Se generan estas cosas, ¿no? Bueno, el espacio reservado, pero casi esto ya no se entiende, ¿no? ¿Qué cosa será este dibujo? Entonces uno pasa y no se entera que hay una plaza reservada. Empiezan a aparecer estas huellas, ¿cierto? Para que tengas un espacio a la hora de andar por la pista en un centro comercial, por ejemplo, puedas tener una zona marcada, delimitada, para que no te expongas pues al auto que te raspe, etcétera, ¿no? Entonces empiezan a aparecer estas como acupunturas, digamos, estas cositas como muy pequeñas, estas intenciones por dar la prioridad al peatón, que igual son súper válidas, o sea, lo bueno es que ya se están dando, ¿no? Y empiezan a aparecer también en los últimos años los pisos podotáctiles acá en Lima. Muchos no saben qué cosa es un piso podotáctil, no se sabe que es un piso de guía para personas con discapacidad visual total. Entonces, el problema no es solamente no saber qué cosa es esto, sino como vemos en la imagen, que no se sabe cómo instalarlo, cómo usarlo. Les comento brevemente, ¿no? Estas que tienen los botones aquí adelante son las de signo de advertencia, esto es un para, alto, ¿no? Y las de las líneas continuas van a ser estas que van a guiar, va a entrar por ahí bastón guía y te va a guiar en el sendero. Sigue de frente. Entonces, ¿cuál es el mensaje en esta fotografía? Sigue de frente hasta que te choques con el muro. Y te chocas con el muro y ahí no sabe qué más pasa, ¿no? Y fíjense, y vuelve a pasar. Entonces, otra imagen, ¿no? Entonces vengo y me choco con el muro. Entonces, hay un gasto, ¿no? Económico, en mano de obra, etcétera, en instalar estas piezas y que no se está aprovechando, ¿no? No se está colocando bien, entonces no se puede usar, no sirve realmente, ¿no? Entonces te encuentras con estas cosas que viene el sendero de guía y se corta. Entonces llega una persona acá y ahora ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué se cortó? ¿A dónde tengo que ir? ¿No? O estas de acá, ¿no? O sea, ¿para qué le pongo estas 2, 3 baldosas aquí sueltas si no te está orientando? Entonces uno a veces dice, oye, no, ya tenemos los pisos portátiles en Lima, ¿qué tal? ¿No? Hemos dado como un buen avance, pero en verdad nos falta bastante, ¿no? Nos falta bastante de empaparnos en el tema, de buscar pues gente que conozca cómo colocarlas, etcétera, para que realmente tengamos una ciudad accesible. No se le da el mantenimiento, como veíamos en las primeras imágenes, esto de las veredas rotas, etcétera, pues también pasa acá, ¿no? Entonces estas baldosas que se salen, que se rompen, en fin, se quedan ahí, se quedan tiempo. Y pasa esto también, ¿no? Este es como un collage de situaciones, donde de pronto tienes que hay elementos que empiezan a invadir esto. O sea, si estamos hablando de que esto es una guía para una persona con discapacidad visual, debería ser una cosa libre, ¿cierto? Continua. Y aquí vemos que las tapas pues están cortando, se pone el buzón de los bomberos, o en todo caso, esto era una preexistencia, pues movamos la baldosa podotáctil más al centro, etcétera, ¿no? Y nuevamente la baldosa de guía que llega a la pared, ¿no? Y no solo eso, sino que me voy a encontrar con alguien, un vendedor ambulante que pues, se ha puesto en esta zona. Y luego pasamos a este tipo de cosas también, ¿no? Entonces te llama la atención y dices, oye, pero ¿cómo te cae el poste a media vereda, no? Si este es el espacio de la gente, está caminando por ahí, está andando por ahí, y no hay un criterio, no hay una norma que regule esto, ¿no? Entonces tienes el otro poste acá, no hay criterio, no hay sentido común. ¿Por qué de pronto la municipalidad pues no multa esto y manda la orden de moverlo, ¿no? Y esto tiene tiempo. Entonces es evidente que
cuando uno dice, oye, estamos pensando en las personas, en las ciudades, estamos pensando en la persona que camina, ¿no? Y con cierto sesgo igual, porque la persona que anda puede de un momento a otro tener bultos, puede estar cargando, pues, no sé, digamos, estar empujando un carro de compras, un coche de bebés, etcétera, ¿no? Nadie está libre de tener algún accidente y tener una discapacidad temporal. Entonces, creo que el diseño de las ciudades tiene que contemplar eso, tiene que contemplar que esto no es un momento estático en la vida, ¿no? El ser humano envejece, los cuerpos cambian, y en este proceso tú tienes que poder ser capaz de seguir siendo independiente, autónomo en tu movilización por la ciudad. Y ya esto es como también como una de las cerezas, ¿no?, que me encuentro por Lima. Esto no es que el vecino sacó su bolsa de basura y generó un obstáculo en la vereda. O sea, esto claramente lo ha puesto una máquina, ¿no? Entonces, ¿quién pone estas cosas en la calle, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio para generar estos bloqueos? Probablemente era pues para, no sé, cerrar este local comercial, en fin, que tenga alguna multa, algún rollo. Pero nuevamente, lo último que se está pensando es en la gente y cómo usa el espacio público, cómo usa la calle. Este es un kiosco que se ubica en la esquina, no hay rampa de acceso para silla de ruedas, se ubica en la esquina, y no solo se ubica en la esquina, sino que genera, miren acá abajo, es un poco difícil, pero genera arma como su peldaño, ¿no? Para que tú cruces la calle y te pares en el peldaño a comprarle, y estás en plena pista, estás en plena calle, ¿no? Entonces se empieza a invadir el espacio. Y esta foto creo yo que como resume un poco todo esto que les vengo contando, esta primera parte, ¿no? De cosas que me voy encontrando en mis recorridos por la ciudad, porque aquí hay de todo, ¿no? Aquí hay un poco de todo lo que se ha hablado. Entonces, este es el distrito de Santiago de Surco, es un distrito, esta es una zona muy comercial, muy conocida, y no solamente tienes la invasión, digamos, por los postes de alumbrado eléctrico, sino que de pronto también pues la tienda que está acá al costado, el restaurante de acá al costado, sacó sus maceteros como para hacerlo más llamativo, más visible, que la gente que está andando por auto le llame la atención y pues se estacione y entre a su tienda, ¿no? Y te bloquea automáticamente todo, ¿no? Entonces, incluso para la persona que está andando sin ningún obstáculo, sin ningún, digamos, bloqueo, ¿no? No tengo peso, no estoy llevando un coche, no nada, igual resulta o sea, dificultoso pasar, ¿no? Entonces ya pensar ahorita en personas en silla de ruedas, personas embarazadas, personas con coche bebé, con compras, personas que tienen obesidad, adultos mayores, etcétera, y ni mencionarlo, ¿no? Entonces, no sé, siempre me queda esto como, ¿cómo pasan estas cosas en la ciudad? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿No? ¿Por qué nos interesa o por qué pensamos tan poco en el otro? Y ahora con todo esto del COVID, tenemos una cosa más, que es este vacío entre nosotros, ¿no? Es esta distancia que sí o sí tenemos que mantener. Entonces, creo que de alguna manera ha hecho que tomemos conciencia del otro, pero en otro sentido, ¿se dan cuenta? O sea, estoy consciente del otro porque no me le pego, ¿no? ¿Y qué significa esto en las relaciones sociales y en la manera en que vamos a interactuar cuando pues volvamos a salir a las calles, ¿no? Aquí en Lima tenemos restricción todo el día los domingos, ¿no? De lunes a sábado tenemos toque de queda, etcétera. Entonces, igual hay restricciones para usar el espacio público, los parques, etcétera. Y pongo esta imagen porque me llamó la atención. Aquí nadie le dijo a estos niños, oye, sepárate el metro, no te toques, etcétera. Ya lo tienen metido en la cabeza, lo tienen completamente interiorizado, ¿no? Entonces, ese vacío existe ahora y es un vacío que sí, creo yo, que si no empezamos a pensar qué cosa está generando y cómo podemos hacer para volver a reactivar, para volver a encontrarnos, para volver a generar estas relaciones sociales en el espacio público, pues nos va a pasar factura, igual de acá a corto plazo, ¿no? Esto de acá no es nada nuevo para todos, lo vemos en todos los comercios, en todos los equipamientos públicos, lo vemos en la calle, pero ¿qué significa que esto esté en la calle? ¿No? ¿Qué es lo que genera que esto esté en la calle? Por ejemplo, acá,
¿no? Esto es el distrito de San Isidro, es un distrito financiero de muchas empresas, muchas oficinas, y ya empiezan a aparecer estas marcas en el piso, ¿no? De haz tu cola. Entonces cuando uno se pone en la marca, es como si te hubieran puesto pues cemento en los pies, ¿no? Entonces te quedas en tu marca. Y fíjense cómo voy quitándole, voy comiendo el espacio a la vereda, ¿no? Entonces, si viene alguien con la silla de ruedas, por ejemplo, aquí, va a tener que pasar por la rejilla, ¿no? Entonces puede generarle una dificultad, ¿no? Puede ser que se trabe un poco la rueda, etcétera, ¿no? Entonces, ponemos estas marcas, ¿no? Pensando en la distancia respecto al de adelante, pero no pensando en cómo está impactando esto en cómo me muevo por la calle, cómo me voy a relacionar o qué estoy haciéndole al que va a pasar al costado, ¿no? Que sigue de frente. Entonces, yo estoy acá en mi cola, ¿no? Esta es una cola para un centro, un supermercado, y hacia el costado, entonces debería dejar el pase libre para la gente, pongo el cono, ¿no? Está el bloqueo, etcétera. Entonces, nuevamente, ¿no? ¿Qué cosa pasa con la gente? Y aquí me gustaría hablar un poquito del diseño centrado en la persona, ¿no? Que ya es un modelo que se viene trabajando pues desde los 70, ¿no? Suecia, en este caso, trabaja lo que es la arquitectura centrada en la persona, y lo que hace, ¿no? Es darle pues la prioridad, ¿no? al usuario. Por ejemplo, al usuario, las personas mayores en las residencias para personas mayores. El modelo antiguo decía, mira, ¿no? El modelo militarizado, digamos, ¿no? Te decía, bueno, pues todos entran, así son los dormitorios, todos son iguales, hay un horario, ¿no es cierto? Para el desayuno, todos a tal hora, nos encontramos en el comedor, a tal hora hacemos las actividades, las manualidades, no sé qué, luego salimos al patio, etc. Entonces todo estaba como siguiendo un horario, ¿no? Y el nuevo modelo, ¿no? de arquitectura, diseño centrado en la persona, dice, oye, un ratito, ¿no? Primero preguntémosle a él qué quiere, ¿no? ¿A qué hora te quieres levantar? ¿Qué es lo que quieres hacer hoy día? ¿O no te gusta hacer manualidades que te gusta hacer? ¿No? ¿Qué hacías tú? ¿Qué te gustaba hacer antes de que llegues a la residencia? Entonces, se le da ese espacio a la persona, se le da el chance de que diga, oye, pues me interesa esto, o yo hacía esto, ¿no? O me imagino, me gustaría que el espacio, las relaciones con la otra persona sean de esta manera, ¿no? Y estas son imágenes de un fotógrafo, Tom Cusi, que saca estas imágenes para la empresa Novartis, que vende medicinas para personas con Alzheimer, pero me gustan mucho las imágenes porque, ¿no? Te muestran el reflejo, no te muestra físicamente, pues, cómo te ves en ese momento, ¿no? Sino todo lo que traes contigo, todas estas experiencias que vienen contigo, ¿no? Tus gustos, tus necesidades, características, intereses, etcétera, que creo que son las cosas que tenemos que rescatar, ¿no? Entender a la persona como individuo y digamos que cada uno es distinto, no solo por sexo, sino por intereses. Entonces, entender que la ciudad reúne, ¿no? Los espacios públicos reúnen todos estos intereses, toda esta diversidad de usuarios. Cuando digo diversidad de usuarios no me refiero no como categorías, digamos, ¿no? Niño, bebé, adulto, persona en silla de ruedas, persona, no sé, con coche, etcétera, sino entender que cada uno es un individuo y cada uno trae consigo pues un bagaje de experiencias y necesidades, etcétera, muy, muy diversas. Entonces, mientras más esté pensado la ciudad, el espacio público, en permitir que se den esas relaciones entre la gente, pues nos vamos a sorprender de los resultados, ¿no? Aquí no hay una regla, no hay un letrero que diga, en este parque solamente te puedes sentar en estos elementos de concreto, ¿no? No hay una regla que le impongas a la gente, sino dejas las piezas y te sorprendes con el resultado, ¿no? La gente se va a apoderar del espacio, lo va a volver suyo, va a generar nuevas maneras de usar el espacio público y de interactuar entre ellos. Este es el Parque Kennedy, un parque muy, muy conocido aquí en Miraflores, dentro de Lima, que les decía hace un momento que Miraflores es un parque, perdón, es un distrito turístico. Y bueno, se ven estos elementos, ¿no? de concreto, y ahorita la gente los está usando como para descansar, sentarse, gente pasando al lado.
y alrededor, fíjense, los kioscos, la venta de comida. Entonces, por momentos estos elementos se usan también de apoyo, ¿no? Sirven como mesa, ¿no? Entonces, la gente a la hora del almuerzo compra las cosas, se pone ahí, conversan en grupo, etc. Claro, estas fotos son antes de la pandemia, evidentemente. Hay momentos donde, ¿no? según lo que esté pasando, etcétera, pues permanecen vacíos, y si está vacío igual no es que te molesta, ¿no? Igual componen el espacio, lo articulan, te permite que se genere algún tipo de interacción por momentos, etc. Este es mi esposo pasando con el coche doble, nuestro coche doble que ha sido testigo de muchas cosas aquí en nuestros paseos por Lima. ¿No? Y estamos como zigzagueando estos elementos que de pronto se vuelven, no un bloqueo, pero sí como nos estaba generando nuestra propia ruta, digamos, ¿no? Estábamos paseando, que los hijos vayan viendo un poco qué cosa había frente a ellos, ¿no? Y me llamó mucho la atención esto. Este es un parque que es muy conocido porque está lleno de gatos, un montón. Y la gente los cuida, hay asociaciones que cuidan los gatos de este parque, etcétera, ¿no? Y este momento me pareció increíble, ¿no? Porque uno piensa en estos pollos de cemento y dice, bueno, son bancas, son mesas, etcétera, ¿no? Y no estás pensando qué pasa también con los niños, ¿no? O sea, ¿cómo ven ellos la ciudad? ¿Cómo viven la ciudad? ¿Cómo se relacionan ellos, ¿no? Cuando tiene muchas cosas que los tapan, ¿no? Porque todo está pensado para los adultos. Entonces, me pareció súper simpático ponerlo, ¿no? Porque de pronto aparece el gato, está a su altura, y hay aquí una relación, hay una experiencia. Entonces, el niño en ese momento de su vida, ese día, pues generó una experiencia nueva y se lleva esto nuevo con él, ¿no? Por lo que dure la experiencia. Y de estas cosas como muy efímeras, ¿no? De estos momentos muy que desaparecen, se genera esto también, ¿no? Este es el malecón de Miraflores, que está el acantilado hacia el mar. Y el malecón tiene como estos bolsones, estas pequeñas placitas que se generan, y en invierno no pasa nada, ¿no? Tú andas por ahí y disfrutas del parque, y en verano de pronto aparecen estos chorros de agua, ¿no? Se prenden las fuentes de agua, y con un chorro de agua, fíjense lo que sucede, ¿no? Lo que se activa. Entonces, un chorro de agua tiene el poder de congregar, ¿no? De reunir, de relacionar. Te olvidaste aquí si eres niño, bebé, adulto, padre, hombre, mujer, en fin, todo el mundo entra al agua a jugar, ¿no? Entonces, en verano esto era súper simpático, porque pues todos entraban a jugar en estos chorros de agua. Este parque se acaba de inaugurar hace poco aquí en Lima, es el Parque de los Sentidos, y bueno, pues no necesita mucha explicación, ¿no? Ya el mismo nombre invita a pensar un poco qué pasa. Se busca por primera vez pensar en las experiencias sensoriales, experiencias a través de los sentidos. Entonces, y es un parque que está pensado tanto para niños como para adultos. Entonces, no solamente hay juegos para niños, sino que hay igual zonas de estancia, en fin, cosas con las que el adulto también puede interactuar y tener experiencias táctiles, sonoras, olfativas, etc. Es un parque inclusivo, es un parque que ya incorpora juegos infantiles inclusivos, que es algo nuevo aquí en Lima. O sea, realmente se los digo, contados con los dedos, las veces que he visto alguno de estos juegos infantiles accesibles. Entonces, tener un parque que ya esté considerando distintas zonas de juego accesible es un paso muy importante. Y no solamente tener el elemento, ¿no? Tener el juego accesible, sino que esté integrado, porque se ve muchas veces que, bueno, está la zona de los columpios regulares, y aparte el columpio accesible, porque ocupa más sitio, porque lo pusieron después, etc. Aquí no, aquí está integrado, porque también es la idea, ¿no? Parte de la inclusión no solamente es, oye, te pongo este elemento que es accesible, sino no, está incluido, forma parte de todos. Entonces esta niña puede jugar al costado de otros niños, etc., sin marcar alguna diferencia. Entonces, esas cosas son, creo yo, bastante loables, ¿no? Entonces, se están dando estos pequeños pasos, pero lo importante es que ya se dan. Este es el Parque de la Reserva, también en centro de Lima,
o conocido como el Parque de las Aguas, ¿no? Ustedes vienen a Lima y preguntan por el Parque de las Aguas y todo el mundo les va a decir dónde está. Y es un parque que está lleno de fuentes. Entonces, ¿se acuerdan lo del chorro de agua y el poder del chorro de agua para congregar gente en el espacio público? Bueno, ese es un parque muy grande, con muchísimos chorros de agua y todo el mundo pues entra y se reúne, interactúa y te mojas y empujas al otro y etcétera, ¿no? Entonces, esa es como la magia del espacio público, ¿no? Entonces poder encontrarte con otro, poder encontrarte con tu par, con alguien que no conoces, y poder interactuar, ¿no? Poder sentir que perteneces a un grupo. Y bueno, esto es algo que se está implementando, algo que se está dando a raíz de la pandemia. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha lanzado unas guías, ¿no?, que definen ciertas pautas, cierto actuar, ¿no? Por ejemplo, se lanza la guía para el uso temporal de espacios públicos, ¿no?, colindantes a restaurantes o servicios afines, etc. Entonces, ¿qué está pasando, no? Entonces, nuevamente, pensamos en las personas, estamos tratando de recuperar, estamos pensando en que la persona va primero. Entonces, ¿qué pasa con la pandemia? ¿Qué pasa con el hecho de, ¿no?, esta distancia que le damos, este vacío que me separa del otro? Y ya venimos todos año y medio casi con esto encima, y ya extrañamos salir, ya extrañamos la calle, ya extrañamos juntarnos. Entonces, ¿qué medidas se van a empezar a tomar, por ejemplo, para eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no?, hablando de que se proyecte al espacio público lo que sucede en los comercios a primer nivel, que se proyecte a nivel de calle, pues se determinan, por ejemplo, este tipo de situaciones, de modelos, ¿no?, donde mientras tengas una vereda ancha, puedas incorporar, puedas sacar, ¿no?, las mesas, la zona de terraza, etcétera, hacia la calle, ¿no? Pero como han visto, esto en Lima pasa poco, casi nada. Entonces nuestras veredas, por lo general siempre estamos, como decimos, jugando al timarín, ¿no? A ver quién me va a dejar pasar, a quién le toca, ¿no? Entonces cuando no pasa eso, cuando yo no tengo veredas anchas para que se pueda proyectar este uso a la calle, entonces se empieza a pensar en este tipo de intervenciones, ¿no? Donde la berma, por ejemplo, entre la vereda, la calle, la pista, perdón, se pueda utilizar, ¿no?, para ampliar la zona de vereda, la zona de tránsito. Para esto es importante tener como bien identificados los itinerarios, ¿no? Entonces, hasta dónde va, ¿no?, la zona de tránsito en la vereda, hasta dónde va el lugar de descanso en las veredas, hasta dónde va la ciclovía, hasta dónde va la parte de los autos, etcétera, ¿no? Entonces, definiendo eso, se empiezan a tomar estas medidas, ¿no?, donde ahora yo amplío la zona de vereda porque evidentemente no podemos estar tan pegados, ¿no? Esta foto la tomé hoy día, ¿no?, y la tomé pensando justo en este punto. Este es un montón de gente haciendo cola en una embajada, ¿no? Están esperando sacar visas, en fin, están haciendo cola y hacen colas 4 o 5 horas sin problema, ¿no? Entonces está esperando que le toque el turno. Y claro, probablemente cuando llegas a hacer la cola, te acordaste del metro y medio de distancia, etcétera, pero después estás esperando 4 o 5 horas haciendo cola, ves que hay gente que ya se sentó, hay gente que ya está conversando con el del costado, porque es nuestra naturaleza, somos seres sociales, ¿no? Entonces te conectas, empiezas a preguntar, oye, ¿tú por qué trámite vienes?, etcétera. ¿Y qué pasa con la vereda? La vereda quedó totalmente bloqueada. Si viene alguien externo a esta cola de gente, va a tener que zigzaguear o va a tener que caminar por la pista. Entonces, volvemos a estas pequeñas intervenciones que se proponen hacer, ¿no? Si tengo la berma al costado, pues voy a poder usar la berma para poder generar las colas, ¿no? Porque se dan no solo en la embajada, se dan en muchos sitios, ¿no?, en los bancos, centros comerciales, en fin. Entonces, poder tener las colas sin obstruir lo que está pasando en la vereda. Y estas bermas también se pueden utilizar entonces por los comercios para generar las terrazas, etcétera, ¿no? O sea, para proyectar la zona comercial hacia la calle. Y que de hecho es algo que he visto, por ejemplo, también en Argentina, que ya se implementó, ya se está realizando, ¿no?, y se viene practicando. Y cerca, por ejemplo, pues a mercados, ferias, etcétera, dar la posibilidad, ¿no?, de usar esa berma como puestos de venta,
¿no? Espaciados, etcétera. Entonces, la actividad, ¿no? del comercio, del mercado, etcétera, sale a la calle. Y se genera también, esto no es solamente por el distanciamiento, sino, fíjense las situaciones sociales que se generan, ¿no? La escala, ¿no? de la venta, la relación entre el vendedor y el que está comprando, o el del costado. Entonces hay una cosa, hay una situación mucho más cercana, ¿no? Una escala distinta, que estar en el mercado grande y mucha gente, etcétera, ¿no? Entonces, creo que son estas pequeñas intervenciones que de poco a poco van como sanando, van recuperando también la relación con el otro, ¿no? Y bueno, pues si no se tienen bermas, se puede usar los estacionamientos en paralelo, se pueden usar los estacionamientos en diagonal, y hay ciertas pautas de medidas, etcétera, que el ministerio ha empezado como a definir, ¿no? Para que ya se puedan hacer estas intervenciones, ¿no? Hay otra guía, por ejemplo, de acondicionamiento de espacios públicos abiertos, ¿no? Las canchas deportivas, ¿no? Las losas deportivas se usan, por ejemplo, para hacer mercados itinerantes, para hacer ferias, ecoferias, etc. Entonces, nuevamente, la vida de barrio, ¿no? Poder usar esta losa y generar un mercado los fines de semana, hace que de alguna manera se retome la idea y la vida de barrio. Salen los vecinos de alrededor a comprar pues en ese pequeño mercadito, te vuelves a conectar con los que son próximos a ti, ¿no? Entonces poco a poco le vamos como perdiendo ese miedo a salir y encontrarte con gente en la calle, ¿no? Que creo que es importantísimo. Hace poco tuvimos elecciones aquí en Perú, las losas deportivas se usaron como centros de votación. Fantástico. Entonces las elecciones, o digamos las votaciones, fueron más rápidas, ¿no? Ya no tenías que hacer tanta cola, esperar, etcétera, y se duplicaron la cantidad de puntos de votación. Entonces, creo que hay ciertas prácticas que no solamente son buenas por el estado de emergencia, sino que probablemente vayan a quedar, ¿no? Porque nos damos cuenta que pues mejoran ciertos encuentros sociales, etcétera, ¿no? Hay otra guía también de implementación de vías activas, ¿no? Entonces cierran ciertas avenidas, ciertas calles, cruces, etcétera, para generar, por ejemplo, actividades deportivas, ¿no? Aquí es muy conocido, ya hace bastante tiempo que se hace, por la pandemia, se cierra la Costa Verde, que es toda la vía al costado del mar, aquí en Lima, y pasa por muchísimos distritos, y se cierra, y pues toda la gente va en bicicleta, entonces es una maravilla la cantidad de gente que se encuentra y hace deporte, y se le da ese espacio a la gente otra vez, ¿no? Y esta iniciativa se ha replicado en distinta medida en distintos, en distintos distritos también. Entonces todo eso tiene que ver que estamos pensando, estamos poniendo primero a la persona, ¿no? Todas estas cosas nos hacen reflexionar y pensar en que primero deberíamos de pensar en el individuo y todo lo que significa. ¿Qué pasa cuando te olvidas de que estás diseñando experiencias para la gente? Él es Walter. Walter es un niño con discapacidad visual total. Nació sin poder ver, nació ciego. Y en una de las visitas que hice con mis alumnos, nos fuimos con estudiantes del colegio de Walter, muchos niños con discapacidad visual total, y nos fuimos a un museo para ver qué pasaba en el museo, qué pasaba en este espacio que debería de promover, incentivar el acceso a la cultura para todos. Como ven en la imagen, Walter solo tocaba vidrios. Entonces después de un rato me dice, ¿qué cosa vamos a ver acá? Este sitio es de lo más aburrido, ¿qué hay? Entonces cuando te olvidas de pensar en las experiencias que estás diseñando, que estás generando para la gente, pasa eso. Pasa que la persona no va a generar un vínculo con el lugar, no va a generar un vínculo con la gente que está en ese lugar, simplemente va a querer salir. Qué distinto es cuando pensamos en ese ejemplo de los museos, ¿no? Qué distinto es cuando pensamos en el museo, en una muestra pensada para la gente, pensada para todos, donde todos tengan oportunidad de tener la misma experiencia en distintas maneras, pero que puedan generar, que puedan tener esa experiencia también. Y les comentaba al inicio que yo soy docente, y me encantaría poder cerrar toda esta conversación con ustedes, mostrándoles un poco lo que
hago yo con mis alumnos, porque de algo estoy convencida. Para poder pensar en el otro, ¿no? Para poder diseñar para la gente, tienes que ponerte en el lugar del otro. Y creo que tenemos una responsabilidad también como profesionales de mostrar, de pasar esto a las siguientes generaciones. Entonces, de pensar cómo están viniendo, cómo se están formando los arquitectos que de aquí a unos años van a diseñar, van a modelar nuestras ciudades. Entonces, mis alumnos pasan por distintas experiencias de ponerse en el lugar del otro, aprenden técnicas de protección alta, baja, pensando en personas con discapacidad visual total. Salimos, como les decía, de paseo con niños de distintos colegios, y hay una cercanía muy humana, ¿no? Entre el estudiante de arquitectura y el alumno con alguna discapacidad. Y entendiendo en estas experiencias, entienden mucho cuáles son las dificultades que pasan, no por la discapacidad que tienen, sino porque el entorno les genera esa discapacidad, les genera ese bloqueo. Entonces, no es que yo no pueda, perdón, me fui, no es que esta niña no pueda disfrutar la muestra porque no ve, sino porque la muestra no está pensada para ella. Entonces, qué diferente es cuando el museo saca las réplicas y te dice, tócalas, ¿no? Toca, siente qué cosa es lo que muestra este museo. Entonces, se generan pues una serie de experiencias increíbles, ¿no? Los chicos en clase tienen un contacto real con usuarios distintos, con distintas discapacidades, muestran los proyectos. Entonces hay un feedback pues muy cercano, muy real, muy directo con la gente, ¿no? Y somos arquitectos pensando, diseñando para la gente. Entonces hay que escuchar a la gente, hay que aprender a escuchar a la gente y qué cosa es lo que necesita, ¿no? Aprenden por ejemplo, aquí estoy mostrándoles una maqueta impresa en 3D, aprenden herramientas de fabricación digital para que la comunicación sea inclusiva, ¿no? Para que la exploración táctil para una persona con discapacidad visual total pues sea grata, ¿no? No tener miedo a romper la maqueta, etc. Trabajamos con planos ápticos, ¿no? Para poder, a través de las texturas, de relieves, de mapas con braille, poder explicarle a una persona que no ve cómo es el proyecto arquitectónico, qué cosa es lo que hay delante, ¿no? Trabajan, como les decía, sus memorias también en braille. Entonces, una persona con discapacidad visual total puede tranquilamente entender de qué se trata el proyecto o lo que tiene al frente. Y para cerrar un poquito la experiencia, esto es súper simpático porque esto pasa después de que los chicos tienen su nota. Todos regresamos al colegio de Walter, cada uno lleva sus maquetas, sus planos, etcétera, y le explica el proyecto ya terminado a estos niños, que nunca habían escuchado hablar de arquitectura, que nunca han visto su ciudad. Entonces, a través de estas herramientas, ellos pueden hacerse una imagen mental de cómo es la ciudad que habito y qué cosa es lo que encuentro fuera, ¿no? Y bueno, para terminar quería cerrar con esta imagen, ¿no? De una rampa, porque creo que la rampa, simbólicamente hablando, es un elemento integrador, ¿no? Una rampa la puede usar cualquier persona. La puede usar el bebé que gatea, el niño, el adulto mayor, la persona que no puede ver, la persona que anda en silla de ruedas, etc. Y creo que de eso se trata. Pensar en las ciudades para todos es pensar en poder diseñar, poder colocar elementos, poder generar experiencias que integren a todos, pensando en que cada uno es un individuo y trae consigo pues una cantidad de necesidades variadas. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias a la arquitecta Vanessa por compartirnos esta mirada de la ciudad, ¿no? Que es importantísima también dentro de este sector del urbanismo, entender que la ciudad no solo tiene una cara funcionalista, sino que justamente como el título de nuestra ponencia el día de hoy nos lo dice, ¿no? Las ciudades son para todos. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas y dejo entonces el espacio a cargo de la doctora Yasmín Martínez. Adelante. Muchas gracias, Esca. Muchas gracias a la arquitecta Vanessa. Agradezco a que nos hayas apoyado haciendo una ponencia tan práctica, tan visual, haciéndonos ver la importancia del tema de la conciencia, la reflexión, la responsabilidad social que tenemos como creadores de ciudad, el tema de las relaciones sociales y la importancia de estas, además de diseñar a partir de la experiencia. Y bueno, la importancia que tiene el diseño centrado en las personas para generar ciudades para todos, como bien tú lo comentabas, a partir de las vivencias, como eran las fotografías que tú nos mostrabas.
Y vamos a pasar, como lo comentaba Esca, a la sesión de preguntas. Les voy a pedir, si tienen alguna pregunta, nos apoyen levantando la mano para cederles la palabra y que la arquitecta nos pueda apoyar respondiendo a estas preguntas. Adelante, quien guste levantar la mano. Bueno, independientemente de que levanten la mano y participen, hay por ahí alguna pregunta que de hecho yo coloqué en el chat y algunos comentarios que tal vez pudiéramos compartir, y claramente seguimos abiertos a la participación de nuestros integrantes de la sociedad. Ok, voy a permitirme leer la pregunta, Esca. Dice, ¿cuál es la situación de la normativa en términos de accesibilidad en la ciudad de Perú? Quisiéramos decir, en las ciudades de Perú. Bueno, nosotros aquí tenemos la norma 120, que es la norma que habla específicamente de accesibilidad. Es una norma que se ha venido complementando en los últimos años. Y lo digo así como muy contenta, porque teníamos una norma que abarcaba cosas muy generales y la hemos tenido así como por muchos años, ¿no? Era una norma muy cortita. Y desde el año 2019, que ya tenemos la norma 120 digamos, con información mucho más puntual, mucho más precisa y que abarca distintos ámbitos, ¿no? ¿Qué pasa en la vivienda? ¿Qué pasa en los comercios? Y no solamente pensando también, esto es otra cosa súper buena, no solo enfocado en la persona con discapacidad física, o sea, usuario de silla de ruedas, sino ya esto empieza a abrirse a otras discapacidades, ¿no? Y como les digo, tenemos la norma 120 en términos de accesibilidad física, ¿no? O sea, en entorno físico. No estamos hablando de accesibilidad cognitiva, etcétera. Eso todavía no entra acá a Perú. ¿Y qué otra cosa más les iba a comentar sobre la norma? Que se me van a veces las ideas. Bueno, parte del ejercicio también que hacemos con nuestros estudiantes es revisar nuestra norma y compararla con otras de otros países aquí en Latinoamérica, ¿no? Entonces hemos podido ver que, claro, nos falta bastante, ¿no? Nos falta bastante por precisar, por incorporar, pero ahí se va, ¿no? Entonces todavía hay bastante que aprender. Creo que en términos de accesibilidad estamos empezando, pero creo que como con buenas ganas, ¿no? Les comentaba también, Mateo, en mi presentación, que soy miembro del Comité de Accesibilidad del Colegio de Arquitectos Regional Lima de Perú, y este es un comité que se ha creado este año, ¿no? Entonces, desde este año venimos trabajando, venimos impulsando el tema de la accesibilidad. No teníamos este comité antes. Entonces, esto para un poquito hacerles el marco y ¿no? Como comentarles que en temas de accesibilidad estamos ahí como dando nuestros primeros pasos, ¿no? Pero con bastantes ganas de complementar la norma y hacer las adecuaciones en la ciudad, en los entornos, sí. Muchas gracias, arquitecta. También en los comentarios le vamos a extender una felicitación a nombre del arquitecto Javier Gaitán. La felicita por su alta sensibilidad en el diseño inclusivo. Y tenemos también otra felicitación del doctor Juan Roberto Calderón, que además de felicitarla por la conferencia, pregunta si en Perú se puede considerar que exista alguna ciudad inteligente y cuál sería esta ciudad. Ciudad inteligente, entendido, me imagino, hacia la sostenibilidad, hacia el uso de tecnología. Si va por ese lado todavía no podríamos hablar como de ciudad. Hay intenciones, ¿no? Hay como, digamos, como situaciones muy puntuales, ¿no? En términos de sostenibilidad, todavía creo que nos estamos quedando en infraestructura, ¿no? Por lo general infraestructura privada, ¿no? Pero todavía no podría decirles que sí, que pues toda una ciudad se está pensando de esa manera, ¿no? De hecho, Lima, la capital, como les he mostrado en las imágenes, pues faltan muchas cosas por hacer, hay muchas cosas como con muchas ganas, empujadas, etcétera, pero todavía no se podría considerar pues una ciudad inteligente, ¿no? Ok, muchas gracias, maestra Vanessa. Tenemos otra pregunta, dice,
Felicitaciones a la ponencia, sobre todo la sensibilidad social frente a un paradigma urbanístico. Y tiene una pregunta. En tu experiencia, ¿nos puedes comentar un factor social incluyente que se deba tomar en cuenta como necesario al generar políticas públicas urbanas incluyentes? Mira, yo creo que igual lo primero para poder establecer una política pública incluyente, de saque, pensar en la gente, ¿no? Pensar en la gente, como les decía un poco en la charla, en la diversidad de individuos. Entonces, muchas veces se habla de inclusión cuando ya colocas, ¿no? Espacios o medidas para una persona en silla de ruedas. Y esto no es solo para personas en silla de ruedas, ¿no? Como les mostraba yo, por ejemplo, di a luz, no tenía ninguna discapacidad, pero mi coche, solo mi coche ya ocupaba más que la silla de ruedas, entonces, y nadie está pensando en el coche doble, ¿no? Entonces, como para ponerte el ejemplo, ¿no? Entonces, creo que para hablar de políticas incluyentes, primero deberíamos hablar de la gente, hablar con la gente, ¿no? Hacer un codiseño, un diseño participativo, para poder establecer esta política pública debemos trabajar con la gente, ¿no? Antes de decir, bueno, siguiendo la norma, mira, pasa mucho, no sé si les pasa también en México, ¿no? Pero a veces veo que dicen, oye, bueno, nuestra norma le falta o a esto nos falta. ¿Qué pasa en los otros países? ¿Qué dice su norma? Vamos a ver la norma, sacamos de aquí, sacamos de allá y al final hacemos como un collage, ¿no? Y listo, se publica, ¿no? Pero nunca se probó, nunca se preguntó, nunca se testeó y creo que deberíamos agregar eso, ¿no? Que sea participativo, ¿no? Esta política urbana incluyente participativa o algo así, ¿no? Se me viene como a la cabeza porque creo que hay que involucrar a la gente en estas políticas, ¿no? Muchas gracias, arquitecta. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Gracias. Adelante, arquitecto. Muy amable, seré muy breve. Nuevamente felicitarla, estimada maestra Vanessa. Creo que fue sumamente interesante desde el inicio al final toda su presentación, sumamente amigable que sea toda esta parte gráfica y como dice el dicho, una imagen dice más que 1000 palabras. ¿Cómo considera usted que pueda llevarse a cabo esta vinculación académica con el sector social y el impacto y la incidencia que se puede tener, ya sea a través de los trabajos académicos o pues un tanto esta cuestión que pueda modificarse en las políticas públicas, en la planeación de proyectos urbanos, de mantenimiento? Bueno, pues finalmente creo que se tiene ahí un gran potencial y una alta sensibilidad por parte de los jóvenes universitarios. Gracias, Javier. De hecho, me gusta mucho el comentario y la pregunta, porque uno a veces tiende a pensar de que como es estudiante, ¿no? Está en etapa de formación, pues todavía no le corresponde opinar, proponer, porque está aprendiendo, porque todavía está chiquillo, etcétera, ¿no? Y pues dejémosle eso a los que ya tienen experiencia profesional. Pero los chicos tienen como muchas ganas y mucha sensibilidad. Lo que yo veo en el taller que dicto mi curso son 9 horas a la semana. Entonces me ven 9 horas a la semana. Y desarrollan mucha sensibilidad por conectarse con el usuario. Entonces, ya desde hace unos años que el curso que dicto de diseño arquitectónico cambió por completo y es un diseño participativo, como han visto en las clases, viene la gente, invito siempre distintas personas, entonces el chico rompe, para empezar, rompe este temor de hablarle al extraño, hablarle al que no conoce, ¿no? Y terminan el ciclo con mucha naturalidad trabajando junto a la gente. Otra cosa que hemos estado haciendo desde este año, miren que a pesar de que la pandemia y todo el tema digital, que al comienzo fue difícil, pero les digo, vamos a sacarle, ¿no? Como la vuelta a esto hay que verle lo positivo, ¿no? Nos permite conectarnos con muchísima gente, ¿no? En muy poco, en un rápido tiempo. Miren cómo nos junta hoy día a nosotros. Y este año empezamos con una experiencia donde juntamos la academia, juntamos usuarios y juntamos el Estado. Entonces,
trabajábamos justo, estábamos viendo temas de accesibilidad cognitiva con los alumnos, investigando sobre esto. Como esto todavía ni siquiera ha llegado acá a nuestra ciudad, estábamos investigando y viendo cómo podríamos incorporarla. En ese momento trabajábamos un proyecto para residencias de adultos mayores. Entonces decíamos, oye, todo esto del tema de accesibilidad cognitiva lo podríamos implementar acá. Bien. Entonces, los estudiantes estuvieron investigando, hicieron propuestas, nos juntamos con el Colegio de Arquitectos, ¿no? Que digamos va a ser el representante del gremio profesional, nos juntamos con el Comité de Accesibilidad, etcétera, presentaron sus propuestas, y a través del colegio nos articulamos con el CONADIS, que el CONADIS pertenece al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Entonces, pues el CONADIS nos dice, oye, esto me interesa, ¿no? Porque lo podríamos implementar en las residencias que tenemos del Estado para personas adultos mayores. Entonces, empieza a generarse una sinergia, empieza a generarse un trabajo en conjunto. Gente del CONADIS empieza a entrar a nuestras clases a opinar, a intercambiar ideas con los estudiantes. Y claro, las primeras clases los estudiantes, como decimos nosotros, muertos del roche, muertos de la vergüenza, porque está pues el director ¿no? del centro, de la dirección, del ministerio, etcétera. Perdón, que a mi gato le encanta estar acá. Entonces, al comienzo como súper tímidos, ¿no? Porque, oye, ¿no? Lo sienten como, ¿por qué me vienen a escuchar a mí que yo tengo, pues no sé, 19 años, ¿no? Pero es interesantísimo el cambio de no solamente ideas, opiniones, sino, diría yo, como de miradas también, ¿no? Porque una cosa lo ves tú como adulto profesional y otra cosa lo ve el joven que se está formando y que está con el ideal, ¿no? Está como, quisiera alcanzar, esta es mi ciudad ideal o esto es lo que me imagino yo, ¿no? Entonces creo que ese cambio de experiencia es pero enriquecedor a mil, ¿no? Y es algo que de hecho vamos a seguir haciendo. Así que creo que sí, lo que deberíamos hacer los docentes, los profesionales, por eso les ponía este ejemplo, ¿no? Porque por un lado está la academia, pero también está el gremio profesional a través del Colegio de Arquitectos, ya sea por un frente o por otro, buscar articular, ¿no? Con los estudiantes de arquitectura y da igual en qué ciclo estén. Mis alumnos son de segundo año, podría decir segundo año, son muy chiquillos, ¿no? Pero hay como mucho por hacer. Y las ganas están, que creo que eso es lo principal, eso es lo primero. Las ganas de hacer cosas, de hacer cambios, están. Y de ahí en adelante todo fluye, ¿no? O sea, generar esos contactos y todo sale. Totalmente de acuerdo con usted, estimada maestra Vanessa, y créanme que nos motiva a seguir su ejemplo. Muchas felicidades. Gracias, Javier. Muchas gracias, arquitecto Javier. Pues vamos a cerrar nuevamente con una felicitación de la doctora Gina, que comenta que fue una excelente conferencia. Muchas felicidades. Sin duda la pandemia vino a cambiar el rediseño de los espacios públicos de manera positiva, su recuperación y mayor convivencia entre los habitantes. Vamos a cerrar esta fase de preguntas y respuestas para pasar a la relatoría de la ponencia. Muy bien, la relatoría de la ponencia está a cargo del doctor Gustavo Segura. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias, doctora Esca. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Sí, gracias. La arquitecta Vanessa Sodel, especialista en diseño universal y tecnologías digitales en arquitectura, expuso el día de hoy dos temas principales. Uno, su visión del diseño universal. Dos, su perspectiva del diseño centrado en la persona. En torno al diseño universal, la ponente afirmó: las ciudades están llenas de barreras, obstáculos y riesgos que no todos percibimos, pero que finalmente excluyen, aíslan y condicionan a buena parte de la población. El diseño implica reflexión y con ello es imprescindible revisar cuanto proponemos en tanto experiencias urbanas para las personas a quienes muchas veces no conocemos a fondo. Importante es anticipar las experiencias sensoriales de los diversos segmentos de la sociedad en el espacio público compartido y garantizar la seguridad, confort y accesibilidad a todos. Por ello debemos analizar y valorar el espacio público en favor de la peatonalización y la adecuada transición entre los espacios público y privado. El diseño debe ser consciente de las necesidades y condiciones de vida de la gente para no afectar su actividad cotidiana. El urbanismo actual requiere implementar, intervenir y dotar a los espacios públicos de accesorios que faciliten la movilidad y accesibilidad de personas con distintas discapacidades. La arquitecta presentó varios ejemplos de intervenciones urbanísticas incompletas e inadecuadas en ciudades latinoamericanas. Es así como Vanessa manifiesta su preocupación por la problemática que enfrentan a diario los ancianos y la población con capacidades diferentes en sus trayectos urbanos habituales.
Puntualiza que el COVID-19 ha complicado la movilidad e interacciones de la ciudad en los espacios públicos, dado que el distanciamiento social no opera con facilidad en lugares y sitios convencionales o mal diseñados. En relación al diseño centrado en la persona, la ponente señala: debemos evitar la generalización y estandarización irracional de elementos del diseño urbano. Para ello debe tomarse en cuenta las necesidades y expectativas de cada segmento social, así como entender y reconocer lo propio de cada individuo. En su opinión, resultan pertinentes los accesorios mobiliarios de espacios públicos con visiones flexibles que no condicionan la conducta espontánea de los ciudadanos. La ciudad inclusiva requiere congregar, reunir, participar y alentar la convivencia e interacción de los ciudadanos de todas las edades y segmentos sociales. Debido a la pandemia, las autoridades del Perú han difundido guías de implementación para el rediseño de espacios públicos con empleo de accesorios simples y provisionales que permitan la apropiación social del espacio y el desarrollo de las actividades de barrio con medidas de sanidad apropiadas. Importante es definir la vereda propia de cada segmento peatonal con criterios de seguridad y confort. El diseño debiera generar y fortalecer los vínculos con el lugar y la gente, lo cual implica mostrar empatía con los sectores sociales vulnerables o con capacidades diferentes. En la formación de diseñadores se requiere mayor comunicación con los usuarios concretos y sus realidades particulares. Es cuanto a la relatoría del día de hoy. Gracias, doctora. Muchísimas gracias al doctor Segura. Excelente síntesis de todo lo que hemos escuchado y discutido en este evento. Muchísimas gracias. Para cerrar esta sesión, se hace entrega de la constancia a la ponente. Adelante. Me voy a permitir compartir pantalla para leer la constancia. ¿Ya se ve? Sí, se ve perfecto. Ok, gracias. La voy a leer. Bueno, se otorga la presente constancia a la arquitecta Vanessa Luciana Sadel Velázquez por su participación en la ponencia virtual Ciudades para Todos, en el marco de la reunión ordinaria de la Sociedad de Urbanistas del Estado de México, celebrado el 17 de junio de 2021, firma la doctora Beatriz Sosa Solís, presidenta de la Sociedad de Urbanistas del Estado de México. Agradecemos mucho su ponencia, arquitecta Vanessa, y esperamos tenerla hablándonos de otro tema aquí en los eventos de la Sociedad de Urbanistas. Le agradecemos mucho. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, el tiempo, el cariño. Me ha encantado compartir con ustedes y claro que sí, cuenten conmigo para una futura oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Con esto damos por terminada esta conferencia. Agradecemos evidentemente a nuestra ponente, la maestra Vanessa Sadel, por su plática. Y bueno, recordemos que el próximo 22 de junio tenemos nuestra conferencia magistral a cargo del director general del Instituto Nacional de Suelo Sustentable. Me refiero a José Alfonso Iracheta. No sé si hay algún otro comentario que agregar. Parece ser que no. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego.